El movimiento más importante de Claudia Sheinbaum en esta historia no empezó con una confrontación abierta. Empezó con algo aparentemente técnico, una tarjeta. Pero detrás de ese plástico hay una decisión política mucho más grande. Cuando su gobierno relanzó la tarjeta de Financiera para el Bienestar y en pocas semanas reportó un crecimiento acelerado, el mensaje no fue solamente financiero. Fue un mensaje de control, de presencia del Estado y de disputa por un terreno que durante años estuvo dominado por intermediarios privados, el dinero que los migrantes mandan a sus familias. Ese detalle cambia por completo la lectura del episodio, porque Sheinbaum no presentó solo una opción más barata para enviar remesas, presentó una ruta donde el gobierno mexicano entra directamente en una relación que antes ocurría, en gran medida, fuera de su estructura, menor comisión, mejor tipo de cambio, menos castigos fiscales en ciertas operaciones, más facilidades para quienes viven en Estados Unidos. Todo eso suena administrativo, pero políticamente significa otra cosa: convertir la necesidad del migrante en una palanca de reorganización estatal. Y ahí apareció la reacción. Desde sectores de oposición comenzaron los cuestionamientos. No atacaron solo la eficiencia del programa, fueron más lejos. Buscaron sembrar dudas sobre el circuito de las remesas, insinuando riesgos, opacidad y hasta posibles vínculos con dinero ilícito. En otras palabras, intentaron golpear el corazón simbólico de la jugada de Sheinbaum si las remesas representan el sacrificio de millones de mexicanos en el exterior. Ponerlas bajo sospecha implica también poner bajo sospecha a la narrativa oficial que las presenta como un acto de dignidad, esfuerzo y patriotismo familiar. Por eso este episodio importa tanto. Porque aquí no se discute solo cuál remesadora cobra menos. Lo que está en juego es quién organiza políticamente la relación con los mexicanos que viven fuera del país. Sheinbaum entendió que los migrantes no son un actor periférico. Son una fuerza económica, social y emocional de enorme peso. Y al ofrecerles un canal propio para enviar dinero, afiliar a sus familias al IMSS o conectarlos después con Infonavit, empezó a dibujar una red de lealtades, servicios y dependencia institucional que puede tener consecuencias de largo alcance. Lo que parecía una medida práctica terminó revelando una ambición mayor. Y para entenderla, hay que mirar el contexto de poder en el que Claudia Sheinbaum decidió mover esta pieza. Para entender por qué esta decisión de Claudia Sheinbaum genera tanta tensión, hay que salir del anuncio técnico y entrar al contexto real de poder. Porque las remesas no son un fenómeno menor. Son uno de los flujos financieros más estables y constantes hacia México. Millones de familias dependen de ese dinero. Y durante años, ese flujo ha estado mediado por empresas privadas, por sistemas financieros internacionales y por dinámicas donde el Estado tenía una participación limitada. Eso significa que, en términos prácticos, una parte enorme de la relación entre México y su diáspora funcionaba sin control directo del gobierno. Y ahí es donde entra la lógica estratégica de Sheinbaum. Al impulsar la tarjeta de Financiera para el Bienestar, no solo busca reducir costos para los migrantes, busca reposicionar al Estado como intermediario clave, pero no lo hace de forma frontal. Lo hace a través de beneficios concretos: menor comisión, mejor tipo de cambio, eliminación de ciertos impuestos en envíos digitales, facilidad de acceso con requisitos mínimos. Todo diseñado para que la adopción sea natural. Y funciona. Porque cuando un migrante ve que puede enviar más dinero a su familia pagando menos, la decisión no es ideológica, es práctica. Pero en política, las decisiones prácticas también tienen consecuencias estructurales. Porque cada tarjeta activada no solo representa una transferencia, representa un punto de conexión entre el migrante y el aparato estatal mexicano. Y ese punto de conexión se amplía cuando entra el segundo nivel de la estrategia a los servicios: el acceso al IMSS para trabajadores independientes en el extranjero, la posibilidad de afiliar a sus familias en México, la opción de cotizar para pensión, el vínculo con Infonavit para vivienda o ahorro. Todo eso transforma la relación.
El migrante deja de ser solo un emisor de dinero. Se convierte en un sujeto integrado al sistema. Y eso cambia el equilibrio. Porque ahora el Estado no solo recibe remesas indirectamente, empieza a organizar el ecosistema completo alrededor de ellas. Y ahí es donde aparecen las fricciones políticas más profundas. Desde la oposición, el discurso no se limita a criticar el programa. Apunta a desacreditarlo. Se habla de riesgos, se habla de posibles irregularidades, se intenta generar desconfianza. Pero detrás de ese discurso hay una preocupación más estratégica si el gobierno logra consolidar este modelo. Redefine una de las relaciones más importantes del país. Porque los migrantes no solo envían dinero, también influyen en la percepción política, también tienen voz, también construyen narrativa. Y si esa relación empieza a pasar por canales estatales, el impacto va más allá de lo económico. Se vuelve político, se vuelve simbólico, se vuelve estructural. Además, hay otro elemento clave en este contexto. El gobierno no está actuando en un vacío. Lo hace en medio de tensiones internacionales, particularmente con Estados Unidos, donde viven millones de mexicanos. Lo hace en un momento donde el tema migratorio es altamente sensible, y lo hace sabiendo que cualquier movimiento en este terreno puede ser interpretado también como una señal hacia afuera. Por eso, cada paso de Sheinbaum tiene múltiples capas. No es solo política interna, no es solo economía, es también posicionamiento estratégico. Y en ese escenario, la pregunta empieza a cambiar de forma. Ya no es solo qué está haciendo, es hasta dónde está dispuesta a llegar. Porque cuando una estrategia empieza a tocar dinero, identidad, migración y poder al mismo tiempo, inevitablemente el conflicto escala. Y ese punto de quiebre empieza a hacerse visible cuando las reacciones dejan de ser discursivas y se convierten en confrontación directa. El conflicto dejó de ser implícito cuando la narrativa se volvió ataque directo. Porque una cosa es cuestionar un programa y otra muy distinta es intentar deslegitimar a quienes lo utilizan. Eso fue exactamente lo que ocurrió cuando ciertos actores de oposición comenzaron a insinuar que las remesas podían estar contaminadas. No era una crítica técnica, era una jugada política de alto riesgo. Porque tocar las remesas es tocar el símbolo más poderoso de la comunidad migrante, el esfuerzo. Y Claudia Sheinbaum respondió, pero no desde la confrontación emocional, respondió redefiniendo el terreno. En lugar de entrar en la acusación directa, reposicionó a los migrantes como héroes y heroínas, no como beneficiarios, no como usuarios, sino como pilares de la economía tanto de México como de Estados Unidos. Ese cambio de narrativa no es menor. Es estratégico, porque convierte cualquier ataque a las remesas en un ataque a la dignidad del migrante. Y eso altera completamente el equilibrio del conflicto. Pero la tensión no se quedó ahí. Aparecieron figuras específicas, diputados, senadores, voces que desde el extranjero comenzaron a hablar en contra del propio modelo que Sheinbaum estaba construyendo. Algunos incluso participaron en espacios internacionales criticando a México y a los migrantes. Y ahí la confrontación escaló a otro nivel. Porque ya no era solo una disputa de políticas públicas. Era una disputa por representación. ¿Quién habla por los migrantes? ¿Quién los defiende de Masima? ¿Quién los utiliza políticamente? Sheinbaum entendió que ese era el verdadero campo de batalla. Y por eso amplió el discurso. No se limitó a defender la tarjeta o los programas. Amplió la narrativa hacia el valor económico global de la comunidad latina en Estados Unidos. Datos contundentes: si los latinos fueran un país, serían una de las economías más grandes del mundo. Ese tipo de argumento no es casual. Es una forma de elevar el conflicto, de hacerlo más grande, de hacerlo estructural. Porque si los migrantes son una potencia económica, entonces quien logre organizar su relación con ellos obtiene una ventaja política enorme. Y eso explica la intensidad de la reacción,
Pero hay un elemento aún más delicado. La oposición no solo critica el programa, intenta sembrar desconfianza en el sistema que lo sostiene. Y eso es peligroso, porque si logra instalar la duda, puede frenar la adopción, puede debilitar la estrategia desde dentro. Sheinbaum lo sabe, por eso no responde solo con discurso, responde con expansión, más tarjetas, más beneficios, más integración, más presencia del Estado. Es una lógica clara ante el ataque, acelerar y, sin embargo, cada paso hacia adelante también aumenta el riesgo, porque cuanto más crece el programa, más visibles se vuelven sus implicaciones y más fuerte será la resistencia. La pregunta entonces ya no es si hay conflicto. El conflicto ya está. La verdadera pregunta es otra. ¿Está Claudia Sheinbaum construyendo una red de apoyo o una nueva estructura de poder? La respuesta empieza a revelarse cuando analizamos no lo que dice, sino cómo está diseñando cada movimiento. Para entender la lógica real detrás de los movimientos de Claudia Sheinbaum, hay que dejar de mirar cada programa por separado. Porque la tarjeta, el IMSS, el Infonavit, Estrategia México Te Abraza, no son piezas aisladas, son partes de una arquitectura. Y esa arquitectura tiene un patrón claro: construir un sistema donde el migrante no solo envía dinero, sino que permanece conectado, registrado y vinculado al Estado mexicano en múltiples niveles. Ese es el punto clave, porque tradicionalmente, el migrante mexicano ha estado en una zona intermedia. Vive en Estados Unidos, trabaja allá, paga impuestos allá, pero mantiene lazos emocionales y económicos con México. Esa dualidad siempre existió. Lo que Sheinbaum está haciendo es intervenir directamente en esa dualidad y convertirla en una red organizada. Primero, el dinero. La tarjeta de Financiera para el Bienestar no solo reduce costos, centraliza información, permite seguimiento, genera datos y, sobre todo, crea un canal directo entre el migrante y una institución del Estado. Después, la seguridad social. El acceso al IMSS para trabajadores independientes en el exterior no es solo un beneficio, es una forma de institucionalizar la relación, porque quien paga, quien cotiza, quien registra a su familia, entra en el sistema. Y una vez dentro, la relación cambia. Luego, la vivienda. El Infonavit abre la posibilidad de ahorro, crédito o pago desde el extranjero. Eso conecta al migrante con un activo tangible en México. No solo envía dinero para consumo, ahora puede construir patrimonio dentro del país. Y finalmente, la repatriación. El programa México Te Abraza cierra el círculo, porque no solo atiende a quienes regresan, les da identidad, servicios, apoyo, integración inmediata. Es decir, incluso cuando el migrante deja Estados Unidos, no queda fuera del sistema. Al contrario, entra de forma directa. Todo esto responde a una lógica estratégica muy precisa: reducir la desconexión, eliminar la informalidad y, sobre todo, evitar que la relación entre migrantes y México esté mediada por actores externos. Pero hay algo más. Esta arquitectura también tiene un componente narrativo. Sheinbaum no habla de migrantes como una carga, no habla de crisis, habla de orgullo, de héroes, de comunidad. Esa narrativa es fundamental, porque legitima el sistema, convierte la integración en reconocimiento y el reconocimiento en lealtad. Pero toda estrategia tiene costos, y aquí empiezan a aparecer las zonas de riesgo. Primero, la percepción de control. Cuando el Estado entra en un espacio que antes era más libre, siempre surge la pregunta: ¿esto es apoyo o es supervisión? Segundo, la reacción política. Los actores que antes tenían influencia en este ecosistema, empresas financieras, intermediarios,
Figuras políticas pueden ver amenazado su espacio. Y tercero, el contexto internacional, porque cualquier intento de reorganizar la relación con migrantes en Estados Unidos inevitablemente toca intereses fuera de México. Y eso puede escalar. Por eso, lo que estamos viendo no es solo una política pública, es una reconfiguración del vínculo entre Estado, migración y dinero. Y como toda reconfiguración profunda, no ocurre sin resistencia. La pregunta ahora no es si la estrategia es ambiciosa. Lo es. La pregunta es si puede sostenerse, cuando empiecen a sentirse sus efectos más allá del discurso. Cuando una estrategia política comienza a expandirse, llega inevitablemente el momento de medir sus consecuencias. Y en el caso de Claudia Sheinbaum, esas consecuencias ya empiezan a ser visibles. Primero, en la escala, más de 132. 000 tarjetas activadas no es un dato menor. Es una señal de adopción real. Es evidencia de que el modelo no solo existe en papel, está funcionando en la práctica. Y eso cambia el cálculo político. Porque mientras más personas entran al sistema, más difícil es revertirlo. Pero el impacto no es solo cuantitativo, es cualitativo. Porque cada migrante que usa la tarjeta, que paga el IMSS, que se conecta con Infonavit, deja de operar en un circuito informal y pasa a formar parte de una red estructurada. Eso tiene ventajas claras: mayor protección, más servicios, más estabilidad para las familias en México. Pero también implica algo más profundo: una nueva dependencia. Porque ahora, el vínculo no es solo familiar, es institucional. Y ahí aparece la primera gran consecuencia política. El Estado deja de ser un actor distante y se convierte en un intermediario central en la vida del migrante. Eso puede fortalecer la relación, pero también puede generar tensión si en algún momento esa relación se percibe como control. Segundo, el impacto narrativo. Sheinbaum ha logrado posicionar a los migrantes como un símbolo de orgullo nacional, no como víctimas, no como problema, sino como motor económico y moral. Esa narrativa es poderosa, porque desarma, en parte, los ataques de la oposición, pero no los elimina. Al contrario, los transforma. Ahora la crítica no es solo económica, es política. Se empieza a cuestionar si el gobierno está utilizando esa narrativa para consolidar poder, si está construyendo una base de influencia más allá del territorio nacional. Y esa sospecha, aunque no siempre esté sustentada, tiene impacto. Porque en política, la percepción también construye realidad. Tercero, el escenario futuro. Si esta estrategia continúa creciendo, podría cambiar la relación entre México y su diáspora de forma permanente. Podría generar una comunidad migrante más integrada al sistema nacional, con acceso a servicios, con participación indirecta en la estructura económica, pero también podría abrir nuevos frentes de conflicto, internos, con actores políticos que pierden espacio, y externos, en un contexto donde Estados Unidos observa con atención cualquier movimiento que involucre a millones de personas dentro de su territorio. Y aquí surge una pregunta clave que define el siguiente paso de esta historia. ¿Qué ocurre cuando una política social empieza a tener efectos geopolíticos? Porque si el modelo de Sheinbaum se consolida, no solo redefine la política interna, también redefine el papel de México frente a su propia diáspora. Y eso puede ser una ventaja estratégica o una fuente de nuevas tensiones. Todo depende de cómo evolucione el siguiente movimiento. Porque en política, ningún sistema permanece neutral por mucho tiempo. El punto más crítico de toda esta historia no está en lo que ya ocurrió, sino en lo que viene. Porque Claudia Sheinbaum ya movió la pieza. Y no fue una pieza menor. Al intervenir en el flujo de remesas, al integrar servicios como IMSS e Infonavit, al construir una narrativa de orgullo migrante y al crear programas como México te abraza, no solo lanzó políticas públicas,
Diseñó un sistema que conecta dinero, identidad, bienestar y estado. Y cuando esos cuatro elementos se alinean, el resultado no es neutral. Es poder, pero ese poder tiene dos caras. Por un lado, puede consolidar una relación más fuerte entre México y millones de personas que históricamente estuvieron parcialmente desconectadas. Puede generar estabilidad, protección social y una red institucional que acompaña al migrante antes, durante y después de su estancia en el extranjero. Eso es, sin duda, una ventaja. Pero por otro lado, también concentra influencia. Y toda concentración de influencia genera reacción. La oposición ya lo entendió. Por eso no ataca solo los números. Ataca la legitimidad. Intenta sembrar duda. Busca debilitar la confianza en el sistema antes de que crezca demasiado. Porque una vez que ese sistema alcanza cierta escala, deja de ser una política. Se convierte en una estructura difícil de desmontar. Y ahí está el verdadero punto de inflexión. Porque si el modelo de Sheinbaum se consolida, no solo habrá cambiado la forma en que los migrantes envían dinero, habrá cambiado la forma en que el Estado mexicano se relaciona con ellos. Y eso tiene implicaciones profundas. Políticas, económicas y también simbólicas. Porque quien logra construir ese vínculo no solo gestiona recursos, gestiona pertenencia. Y en política, la pertenencia es una de las formas más duraderas de poder. La historia, entonces, no termina con una tarjeta. Apenas comienza con ella. Y la gran incógnita que queda abierta es esta. ¿Estamos viendo una política social eficiente o el inicio de una nueva arquitectura de poder que redefinirá la relación entre México y su diáspora durante los próximos años? La respuesta no está en los discursos. Está en cómo evolucione este sistema y en quién logra controlarlo.